Aquí tenemos el examen de septiembre del curso de hace 2 cursos de lineal. Igual, primer ejercicio, son cuatro ejercicios y uno de teoría. Me piden primero definir una serie de conceptos. Aquí, por ejemplo, el concepto de matriz escalonada, que ya lo vimos en el anterior examen. Podemos repetirlo de forma rápida. Recordamos que para la matriz escalonada, ¿qué me hacía falta? El concepto de pivote también, ¿verdad? Entonces, podemos definir o podemos decir que una matriz M que pertenece a nuestro conjunto de matrices, que tiene m filas y n columnas, donde sus elementos son de un cierto cuerpo K, que normalmente sean números reales, aunque pueden ser cuerpos más raros, es escalonada si podemos dar una definición un poco más compacta diciendo, mira, hay una opción y es que yo podría encontrarme filas que fuesen cero en la matriz, filas nulas. Lo que quiero es que esas filas que son completas de cero, no estén arriba de la matriz, sino que estén abajo del todo. Es decir, si mi matriz M tiene, por ejemplo, no sé cuántas, vamos a poner K filas nulas, es decir, una fila completa de cero, dos filas completas de cero, en total K filas que son completas de cero, estas no están arriba, sino que son las últimas K filas de M. Es decir, en mi matriz M no quiero que ocurra el que, por ejemplo, tenga aquí una fila llena de ceros y por aquí abajo haya otra en la que aquí a lo mejor aparezca un 5. Esto no me sirve. Lo que quiero colocar es entonces esta fila de ceros abajo del todo, ¿vale? Para que esté escalonada. Y además, ahí hemos obtenido información sobre los pivotes, ¿verdad? Cuando yo tenía la matriz con los pivotes, recordamos que el pivote que era un elemento distinto de cero, es decir, aparecía por ejemplo aquí un 7. De modo que todo lo que hay por debajo suya, ¿cómo es? Cero, ¿verdad? Pero si aparece otro pivote, 8, por aquí, ¿eso qué significa? Que los elementos que están también a su izquierda, ¿cómo tenían que ser? Tenían que ser también cero. Que habíamos puesto con esta. Todo lo que está a la izquierda y abajo del 8 tenía que ser cero. También lo puedo interpretar diciendo, oye, si tienes aquí un pivote que es el 7, tendrá una cantidad de ceros a la izquierda. El siguiente pivote, que está avanzando por lo menos una columna y bajando por lo menos una fila, tiene que tener más ceros a la izquierda que el anterior, ¿verdad? Porque si este tuviese menos ceros, significa que por aquí a lo mejor sale un 4. Y eso no puede ser. Porque entonces por aquí no habría un pivote correspondiente, ¿de acuerdo? Y eso lo podemos escribir también o con diciendo que todo lo que está a la izquierda y por debajo del pivote es cero, o diciendo que si tenemos un pivote de M, el siguiente tiene más ceros a la izquierda. ¿De acuerdo? Entonces podemos escribir simplemente así, de forma compacta, definición de escalonada. Que nosotros el otro día lo hicimos también definiendo el concepto de pivote y todo súper Sí, completo. No nos hace falta en este ejercicio definir lo que es un pivote. Solo definir el concepto de matriz escalonada. Y el concepto de pivote ya deberíamos, o la persona que lo lea, debe saber lo que es.
Lo hicimos porque como era el primer examen, para ver todos los conceptos y construirlo poco a poco. Ahora, vamos a estudiar el concepto de dependencia e independencia lineal de vectores. Es decir, vamos a coger un conjunto, es decir, sea un conjunto v sub 1, v sub 2, hasta, por ejemplo, v sub k, conjunto de vectores. En nuestro espacio vectorial v, que es un k espacio vectorial. Entonces, diremos que los vectores son linealmente dependientes si existen unos escalares, que escalar es el nombre fijo que le ponemos a los elementos del cuerpo, es decir, números lambda 1, lambda 2, hasta 1 por cada vector lambda k, pertenecientes al cuerpo. Lo importante para la dependencia lineal es que sean no todos nulos. Esta es la parte fundamental. Tal es que podemos expresar el vector 0 como combinación lineal de esos vectores. Es decir, es multiplicar el numerito lambda 1 por el primer vector y sumarle el numerito lambda 2 por el segundo vector y sumarle el último numerito lambda sub k por el último vector v sub k. ¿Por qué pedimos que no sean todos ceros? Porque obviamente si el lambda 1 vale 0 y el lambda 2 vale 0 y el lambda k vale 0, siempre que multiplique 0 por lo que sea me va a dar el vector nulo. Y cuando sume 0 más 0 más 0 más 0, claramente me da el vector nulo. Entonces yo ya sé que si todos valen 0, seguro que me sale el vector nulo. Me interesa ver si puedo encontrar un modo de combinarlos sin el 0. Ahora bien, a lo mejor no es posible encontrar elementos que no sean todos nulos, sino que la única opción posible es que el lambda 1 valga 0, el lambda 2 valga 0 y el lambda k valga 0, que todos valgan 0. En ese caso, es decir, en caso contrario, ¿y qué significa en caso contrario? Es decir, si lambda 1 igual a lambda 2 igual al lambda k y todo eso igual a 0, decimos que los vectores son linealmente independientes. Espérate, lo de pone en caso contrario, coma, y punto, e punto. Sí, esto es una pijería que tenemos muchas veces que nos gusta poner algunas cosas en latín. It est, que significa es decir. Lo que pasa es que estoy acostumbrado a que algunas veces ponemos abreviaturas en latín. Ah, Como muchas veces cuando demostramos algo, que al final de la demostración yo suelo poner, por ejemplo, un cuadradito con una rayita, que significa y hemos terminado lo que me habían pedido. Hay gente que pone simplemente el cuadradito, hay gente que pone el cuadradito relleno de negro entero, o hay gente que pone simplemente la mitad con un triangulito, o hay veces que se pone como queríamos demostrar. A veces poner las cosas en español es demasiado Si le ponemos QED,
que significa cum est demonstratum, que es lo mismo, pero como queríamos demostrar, pero en latín. Es que las cosas en latín quedan como que le da más entidad a lo que hacemos. Parece que sabemos mucho, simplemente. Entonces, eso que muchas veces escribimos cosas aquí, pero me he puesto simplemente es decir, ¿vale? Y lo de arriba, que pone K menos. Ah, no, no es K, no es K menos, es un guión. Es un K guión espacio vectorial. Que significa que es un espacio vectorial Vale, 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 donde ya, los ya, ya. Vale, elementos vale, están vale, en vale. K. ¿Vale? Vale. Bien, ahora, siguiente concepto que queremos definir, el concepto de isomorfismo. Un isomorfismo es simplemente un homomorfismo biyectivo, es decir, una aplicación F que vaya de un conjunto V en un conjunto W, donde V y W no son conjuntos cualesquiera, sino que son espacios vectoriales, es decir, entre espacios vectoriales se llama isomorfismo si pasan dos cosas. Por un lado, que F sea un homomorfismo, y recordemos que homomorfismo es lo mismo que una aplicación lineal. Y por otro lado, la aplicación F tiene que ser biyectiva. Y biyectiva significa que sea una aplicación inyectiva y sobreyectiva. ¿De acuerdo? Pues ahí lo tenemos todo. Último concepto que nos piden definir para una aplicación lineal, el concepto de núcleo e imagen de esa aplicación. ¿Vale? Eso es porque realmente asociada a toda aplicación lineal obtenemos siempre o encontramos siempre dos espacios importantes que son su núcleo y su imagen. Entonces, si F que va de un espacio V en un espacio W es un, o en lugar de homomorfismo vamos a llamarlo aplicación lineal, es una aplicación lineal, definimos por un lado lo que sería el núcleo de F y por otro lado que sería la imagen de F. Para la imagen, más sencillo, simplemente cogemos el conjunto I mayúscula M, porque imagen empieza por I mayúscula y M, le ponemos una F y por definición es decir, bueno, pues si F va de V en W, vamos a calcular cuánto vale F de cualquier vector V que yo coja de mi conjunto V mayúscula. Igual que hacemos con funciones de una variable en bachillerato, simplemente calcula la imagen de todos los puntos a ver qué te sale. Ahora, para el núcleo, aquí lo vamos a llamar K, E, R, D, F. Bueno, pues imagen, como empezaba IM, lo hemos llamado IM. Si núcleo empieza por N, ¿por qué no lo llamamos N? Porque núcleo, el concepto viene de la palabra en alemán, que es kernel, y por eso se le escribe que K-E-R. Pues el kernel de F es simplemente buscar los vectores del conjunto V tales que la imagen de V es el vector 0.
Es decir, las soluciones de esta ecuación que tenemos aquí. Fíjate que, por ejemplo, los elementos que aparecen en la imagen son estos de aquí, ¿verdad? Y como f va de v en w, ¿dónde está f de v minúscula? En el conjunto w. Por lo tanto, todo esto está dentro del conjunto w mayúscula. Mientras que aquí los elementos que cojo son elementos que están ¿dónde? En v. O sea que esto es un subconjunto del espacio vectorial v. Lo único que estoy diciendo es, aquí calcula la imagen de todos los elementos y aquí dime qué elementos van al 0. Vale, pues no hay ningún problema. Aquí lo tenemos todo. Y así tenemos los 4 conceptos definidos, medio puntito por cada uno, nuestros 2 puntos. Vale, ¿y puedes repetir la imagen? Sí, la imagen simplemente es ver a dónde manda f cualquier vector de mi conjunto v. Es decir, que si lo pensamos geométricamente, la pregunta es, tú tendrías a lo mejor aquí tu espacio vectorial v y tendrías por aquí tu espacio vectorial w y mi f manda cosas de v en cosas de w, ¿verdad? Pues la pregunta es, coge este vector, ¿a dónde lo manda? Ah, mira, lo ha mandado a este punto. Vale, ¿y este vector a dónde lo manda? Ah, mira, lo ha mandado a este punto, a este vector. ¿Y este otro? Ah, mira, este lo vuelve a mandar, yo qué sé, a este, repite. Vale, ¿y este de aquí? No, este ahora lo manda a este. Pues cuando yo coja todos los posibles vectores de v, todo lo que hay aquí, vamos a ver a dónde van a parar todas esas cosas. Que a lo mejor recubre todo w, o a lo mejor es un conjunto más chiquitito porque hay algunos vectores que se repiten, como ocurren con estos dos, ¿verdad? Que van a parar el mismo. Pues este conjuntito de aquí es lo que sería la imagen, es decir, sería el conjunto imagen, a ver, chiquitito, la imagen del f. ¿Vale? Vale. Y del mismo modo podría decir, bueno, es que a lo mejor yo solo quiero ver no lo que va a este punto, ni lo que va a este punto, ni lo que va a este, sino de aquí yo cojo el vector 0. La pregunta es, ¿qué vectores de aquí van al 0? A lo mejor este sí que va al 0. O a lo mejor hay otro por aquí que también va al 0. Ahora solo me quiero quedar con los vectores que sí van al 0. Ah, pues mira, a lo mejor tienes este conjunto por aquí chiquitito, que son los únicos vectores que cuando tú calculas la imagen van a parar al 0. Pues ese conjunto de vectores chiquititos que van a parar al 0 es lo que llamamos nosotros el núcleo de f. Si te fijas, ¿dónde está el conjunto morado? Está dentro de la v, ¿verdad? Mientras que ¿dónde está el conjunto azul, que es la imagen? Está en el conjunto w. ¿De acuerdo? Vale. Vamos ahora entonces con ya el primer ejercicio de cuentas que nos piden. Aquí, aunque no son cuentas, pero sí tenemos un ejercicio un poco más teórico para razonar precisamente con los conceptos que me han pedido antes. Me han pedido definir conceptos de dependencia e independencia lineal. Primer ejercicio que nos ponen, vamos a ver si de verdad hemos definido bien ese concepto y lo hemos entendido sobre todo. Aquí me dicen, queremos probar lo que nos ponen. Es decir, si tengo una cantidad de vectores, m vectores que son linealmente independientes, y tengo otro vector que lo han llamado v, su m más 1, como lo podríamos llamar w o simplemente v, que no es combinación lineal de los vectores, probar que entonces todos los m que tenías y ese último también son linealmente independientes. Bueno, vamos a recordar los conceptos que habíamos tenido. Por un lado, vamos a ver qué significaba que estos vectores sean linealmente independientes, ¿verdad? Entonces, hemos visto por un lado que los vectores v1, v2 hasta v son linealmente independientes si y solo si el único modo de que 0
sea combinación lineal de estos vectores, es decir, de que sea lambda 1 por el v sub 1 más lambda 2 por el v sub 2 más, aquí han puesto lambda m por el v sub m, es si el lambda 1 vale 0 y el lambda 2 vale 0 y todos valen justamente 0, ¿verdad? Entonces sé que, como son linealmente independientes, como yo tengo una combinación lineal en la que aparezcan estos m vectores, el único modo es que todos sean 0. Vale, siguiente concepto. Que un vector sea combinación lineal de estos elementos, ¿verdad? Entonces, vamos a poner que sí sea combinación lineal. Porque el v sub m más 1, o bueno, vamos a poner directamente como me dicen que no es combinación, este vector no es combinación lineal de los vectores v1, v2 hasta v sub m, si y solo si no puedes encontrar unos numeritos, vamos a llamarlo, no sé, mu sub 1, mu sub 2 hasta mu sub m de nuestro cuerpo, el que sea, k, de modo que puedes expresar el vector v sub m más 1 como una combinación de los vectores v sub 1, v sub 2 hasta el v sub m. ¿Vale? Es decir, lo que yo sé es que esto es imposible que lo encuentre. No hay ningunos números de modo que este vector sea este por v sub 1 más este por v sub 2 más este por v sub m. Y también sé que como fuese capaz de encontrar una combinación de numerito por v sub 1 más numerito por v sub 2 más numerito por v sub m igualado a 0, la única opción posible es que todos valgan 0. ¿Qué queremos probar nosotros entonces? Queremos probar que este conjunto es linealmente independiente. Es decir, que el único modo de conseguir v sub 1 por numerito más v sub 2 por numerito más v sub m por numerito más el vm más 1 por numerito igual a 0 es que todos esos numeritos valgan 0. Bueno, si a lo mejor directamente no soy capaz de demostrarlo, el razonamiento que viene siempre a nuestra ayuda es usar reducción al absurdo. Voy a suponer lo contrario de lo que quiero demostrar. ¿Qué quiero demostrar? Quiero demostrar que son linealmente independientes y lo contrario es suponer que son linealmente dependientes. Entonces decimos, bueno, pues aquí por reducción al absurdo, supongamos que los vectores v sub 1, v sub 2 hasta v sub m y añado también el vector v sub m más 1 son linealmente dependientes. Es decir, existen unos escalares, vamos a llamarlos alfa 1, alfa 2, alfa m y también hay un alfa m más 1 de nuestro cuerpo K, tales que, bueno, que son todos, o sea, son no todos nulos, no todos nulos, que no todos nulos no significa que ninguno pueda ser 0, no, puede haber el alfa 1 0 y el alfa 2 0, es decir, puede ser casi todos 0, pero por lo menos tiene que haber uno que no sea 0. ¿De acuerdo?
tales que, por definición, como son linealmente dependientes, puedo expresar el 0 como alfa 1 por el v sub 1 más alfa 2 por el v sub 2 más punto suspensivo el alfa m por el v sub m más el alfa m más 1 por el v sub m más 1. Pero entonces pueden pasar dos cosas. Vamos a fijarnos en el numerito que multiplica el alfa m más 1. Porque este numerito puede ser 0 o puede no serlo. Y dices, vale, gran razonamiento, ¿no? Algo que no sabía. Si me dan un número, o es 0 o no es 0, ¿no? Vale, parece que no avanzamos mucho, pero vamos a estudiar qué ocurre en cada situación. Entonces, caso 1. ¿Qué pasa si el numerito que multiplica el vector v sub m más 1, es decir, si ese alfa m más 1 es distinto de 0? Hombre, porque entonces yo podría despejar el vector v sub m más 1, ¿cierto? Y diría, cojo el v sub m más 1, lo paso restando a la izquierda, ¿verdad? Y entonces tengo menos el alfa m más 1 es igual a toda esta suma de vectores. Y este menos alfa m más 1, como es un número distinto de 0, lo puedo pasar dividiendo. Y diría, me quedaría que el v sub m más 1 es menos alfa 1 dividido entre el alfa m más 1 por el vector v sub 1. Y luego aparecería más el menos alfa 2 dividido entre el alfa m más 1 multiplicado por el v sub 2, ¿verdad? Más punto suspensivo hasta que llego al menos alfa m, todo eso dividido entre el alfa m más 1 multiplicado por el vector v sub m. Le decimos, oye, es que entonces, ¿esto quién es? Esto es un numerito, ¿verdad? Que podemos llamarlo, por ejemplo, nu sub 1. Y esto es un numerito que podemos llamarlo, por ejemplo, nu sub 2. Y esto es un numerito que podemos llamar, por ejemplo, el mu sub m, ¿verdad? O sea que acabo de expresar el vector v sub m más 1 como numerito por v sub 1 más numerito por v sub 2 más numerito por v sub m. Pero es que entonces el v sub m más 1 es combinación lineal de los vectores v1, v2, v sub m, ¿cierto? Y a mí que me hayan dicho que es imposible que tú puedas escribir el vector v sub m más 1 como mu sub 1 por v sub 1 más algo por v sub 2 más algo por v sub m, ¿verdad? O sea que eso que hemos encontrado aquí, esto es imposible. Porque por hipótesis el vector v sub m más 1 no era combinación lineal. ¿De acuerdo? ¿Eso qué significa? Que puede ser entonces el vector... puede ser el elemento alfa m más 1 distinto de 0. Que va, ¿verdad? Este número tiene que ser 0, ¿vale? Es decir, que aquí como conclusión, de momento, el alfa m más 1 deducimos que tiene que ser 0. Bueno, pues vamos a estudiar ese caso. Es decir, caso 2, ¿qué pasa si nuestro numerito alfa m más 1 es igual a 0, ¿verdad? Claro, es que entonces, ¿qué va a ocurrir? Yo tenía aquí toda esta expresión, ¿verdad? Si el alfa m más 1 vale 0, lo que digo es que entonces el vector 0 es alfa 1 por el vector v sub 1 más alfa 2 por el vector v sub 2 más punto suspensivo alfa m por el vector v sub m, y ya no hace falta que añada el 0 por el vector v sub m más 1, ¿verdad? Porque aquí cuando haga más 0 por el vector v sub m más 1, esto
vale 0, ¿verdad? Pero fíjate que entonces, ¿qué he encontrado? He encontrado un escalar, ¿verdad? Aquí, algo que es el alfa 1, como podría llamarlo yo si quiero lambda 1, ¿verdad? Y aquí alfa 2, que lo puedo llamar si quiero lambda 2. Y aquí alfa m, que lo puedo dejar como alfa m, o llamarlo lambda m. ¿Cuál es el único modo de que cuando yo multiplico algo por el v1 más algo por el v2 más algo por el v me dé el vector 0? Como los vectores eran linealmente independientes, el único modo de que tengas algo por v1 más algo por v2 más algo por vm igual a 0 es que esos algos todos valgan ¿cuánto? Todos valgan 0, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿qué deducimos? Como son linealmente independientes, la única opción posible es que alfa 1 sea igual a 0, alfa 2 sea igual a 0 y el alfa m sea igual a 0, ¿verdad? Pero eso es una contradicción, ¿cierto? Porque si yo aquí había dicho, por reducción al absurdo, supongamos que estos vectores son linealmente dependientes, es decir, que estos elementos son no todos nulos. Y resulta que, primer paso, he llegado a que el alfa m más 1 tiene que valer 0. Y segundo paso, he llegado a que el resto valen 0. Entonces, ¿cómo valen todos? Todos valen 0, ¿verdad? Pero se supone que alguno de aquí tenía que ser distinto de 0. He llegado a una contradicción. Como llega a una contradicción, lo que yo había supuesto era incorrecto. ¿Qué había supuesto? Había supuesto que los vectores eran linealmente dependientes. Como eso es incorrecto, deducimos que los vectores v sub 1, v sub 2, v sub m y el v sub m más 1 son linealmente independientes. ¿De acuerdo? Y ahora, por ejemplo, dato simplemente una precisión. ¿Pondríamos el cuadradito con la rayita? ¿O no lo pondríamos? En este ejercicio me han dicho, oye, estudia si pasa esto, o me han dicho, prueba que. Me han dicho demuestra, ¿no? Me han dicho demuestra. Es decir, haz esto. Demuestra teóricamente, matemáticamente, que esto es cierto. Pom, 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 pom. Efectivamente sale lo que me habían pedido. Y como sale lo que me habían pedido, pongo el cuadradito con la rayita. Que tú puedes poner lo que tú quieras. Yo estoy acostumbrado a poner la rayita. En los libros muchas veces aparece simplemente el cuadradito en blanco porque así se gasta menos tinta. Ahora, esto simplemente significa que hemos terminado lo que me habían pedido, que era demostrar. Si estoy haciendo un ejercicio no lo pongo porque no estoy haciendo algo teórico. Si me dicen calcula las soluciones de x cuadrado más 5x menos 3 igual a 0. No las calculo y pongo el cuadradito, sino si me dijesen demuestra que las soluciones son esta y esta. Lo hago, pom, 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 demostrado. ¿Vale? Si la pregunta hubiese sido, oye, si tienes estos vectores, entonces estos son linealmente independientes. Si a mí me están preguntando, puede que la respuesta sea que sí o puede que la respuesta sea que no. Lo calculo y veo que la respuesta es que sí. Ah, vale, pero no me han dicho pruébalo, me han dicho ¿qué pasa? Entonces no pondría el cuadradito, ¿vale? Esto es una pijería simplemente para que sepamos. Venga, ejercicio un poquito teórico relacionado con los conceptos que me han preguntado definir y ya tenemos nuestros 4 puntitos. Venga, seguimos avanzando. Ahora, aquí 3 puntazos únicamente por un sistema con parámetros, 2 parámetros, eso sí, y me piden discutir el sistema. Cuando hablen de discutir el sistema, no significa que te pelees con el sistema, sino que pueden pasar 3 cosas con un sistema de ecuaciones. Que tenga una única solución, que tenga infinitas soluciones o que no haya ninguna solución. Es decir, que sea un sistema compatible determinado,
que sea un sistema compatible indeterminado porque haya muchísimas soluciones, o que sea un sistema incompatible. Y la herramienta que nosotros vamos a utilizar para saber en cuál de esos tres casos estoy son dos. Por un lado, en lugar de trabajar con las ecuaciones, voy a convertirlo en matrices. Porque a fin de cuentas a mí no me hace falta tener que trabajar con la letra X, con la letra Y, con la letra Z. Lo que me interesa saber es qué numerito multiplica a la incógnita X, qué numerito multiplica a la incógnita Y y qué numerito multiplica a la incógnita Z. Si tengo esa información es suficiente y me ahorro tener que escribir las letras. Y por otro lado, tengo una herramienta fundamental que es el teorema de Roche-Frobenius. Que el teorema de Roche-Frobenius me permite saber en cuál de los tres casos estoy utilizando únicamente el concepto de rango de una matriz. Entonces, lo primero que vamos a hacer aquí va a ser convertir este sistema en un sistema matricial, es decir, pasar de la información con ecuaciones a la información con matrices. Entonces, apartado A, si reescribimos el sistema en forma matricial, que en este caso sería una cierta matriz A, ¿verdad? Por el vector como hay incógnita X, incógnita Y, incógnita Z. Ahora bien, en este ejercicio, siendo de examen, no es del todo correcto. ¿Por qué? ¿Cuántas incógnitas hay? La X, la Y y la Z, ¿verdad? ¿Solo 3? Bueno. ¿No podría ser 0 por T, 0 por T y 0 por T? ¿Cómo tengo yo asegurado que no haya otra columna? Lo que pasa es que da la casualidad de que está multiplicada por 0 y por 0. O que haya una quinta columna multiplicada por 0 y por 0. No me lo dice nadie, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado porque lo importante sería discutir el siguiente sistema, y aquí les faltaría añadir en R3 para decirte, vale, solo hay X y Z. Porque si este mismo sistema te lo pongo yo en R4, entonces tu matriz A cambia y tengo que añadir una cuarta columna con 0, 0, 0. O si fuese en R7, hay 4 columnas enteras de 0. Y el ejercicio cambia drásticamente. Entonces digo que está incompleto porque me tienen que especificar en qué espacio estoy trabajando. Si no, hay que tener cuidado. Vale. Se puede meter la pata. Porque de hecho a mí me pusieron un ejercicio en el examen que era en R4 y era una matriz tal que sí. Y así de gente metimos la pata al principio y se nos olvidó poner la última columna de 0 y de repente las cosas no salían bien. Y tú decías, ¿por qué no está saliendo bien? Porque no me da cuenta de que el sistema era en R4 y como yo he visto X y Z digo, pues solo hay 3. No, a lo mejor hay 4. Igual que tú puedes tener una ecuación que sea, oye, esta ecuación podría haber sido esta, ¿verdad? Simplemente A por I más Z. Y no es que ya no haya letra X, sino que da la casualidad de que en la primera la X está multiplicada por 0. Que eso puede estar. Puede haber una incógnita multiplicada por 0. Es que las 3 no pueden estar las 3 perfectamente multiplicadas por 0 sin ningún problema. No pasa nada. Entonces aquí tenemos un sistema en forma matricial que sería multiplico el X y Z y todo eso lo igualo a un vector incógnita B. Y tengo que decir quién es cada matriz. ¿Quién es la matriz A? La matriz A es la matriz de coeficientes, ¿verdad? Es decir, lo que multiplica a la X la primera columna, que sería el 1, el A y el 1. Lo que multiplica a la Y, que sería el 1 y el A. Y lo que multiplica al Z, que sería el 1, el A menos B y el 1. Y luego tengo un vector independiente, que sería el vector columna A más 1, A y 1. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Como tenemos que estudiar el rango de la matriz A y de la matriz ampliada,
directamente vamos a construirnos la matriz ampliada y estudiamos el rango de matriz ampliada. Es decir, en el apartado A vamos a estudiar el rango de la matriz ampliada. La matriz ampliada que sería A, rayita vertical B. El libro creo que hay veces que, o hay gente que a esta matriz ampliada la llama a lo mejor A estrellita o A asterisco. A mí no me gusta poner la rayita, pero bueno, para gusto los colores, ¿no? ¿Qué es esta matriz simplemente? Es que primero coloca la matriz A, que era la 1A1, luego la 1A y por último la 1A-B1. Pongo una rayita vertical. ¿Esta rayita vertical la tengo que poner? No, es una forma visual de decir, lo de la izquierda es la matriz, el igual es como si dijese, o sea, la rayita vertical es como si dijese, es el igual, para saber que aquí tienes una cosa, y ahora al lado contrario pongo el A+1. Que es para no confundirme con si hubiese una matriz muy grande de, oye, ¿qué era cada cosa? No, mira, izquierda matriz A, derecha, el término independiente. Bueno, ¿cómo estudiamos el rango? Pues tenemos una herramienta que el rango lo podemos estudiar escalonando la matriz, porque el rango coincide con el número de pivotes que tiene mi matriz ya escalonada. Y escalonar es sencillo porque lo único que tengo que hacer es sumar filas o restar filas o multiplicar filas. Primero, este elemento ¿es un candidato a pivote? Ah, es un elemento distinto de 0, ¿verdad? O sea que podría ser un pivote. ¿Qué me hace falta para que sea un pivote? Que todo lo que hay por debajo suya sea 0. Es que aquí hay una A que a lo mejor 0 o a lo mejor no, y aquí hay un 1 que seguro que no es 0. Entonces, eso todavía no lo puedo llamar pivote porque no todo lo que hay debajo suya es 0. Bueno, vamos a hacerlo 0. Para eso, ¿qué voy a hacer? A la segunda fila le voy a restar a veces la primera fila. Y a la tercera fila, que tiene un 1, le voy a restar simplemente la primera fila. Ahora bien, hay que tener mucho cuidado con estas operaciones. Porque la operación F2 menos A por F1, esta sí se puede hacer. Al revés, la operación A por F1 menos F2, esta no se puede hacer. ¿Por qué? Porque yo no sé cuánto vale el parámetro A, ¿verdad? Si el número por el que multiplico es distinto de 0, genial. Pero, ¿qué pasaría si la A valiese 0? Si la A valiese 0, ¿tiene sentido hacer a la fila 2 le resto 0 veces la fila 1? Oye, es que 0 por F1 es 0 y es simplemente la fila 2. Entonces, ¿has cambiado la fila 2? No, se ha quedado igual, ¿verdad? Se ha quedado simplemente como la fila 2. Entonces no he hecho ningún cambio que me esté machacando la matriz, ¿verdad? Simplemente que te he dicho, a 5 le resto 0, pues ya está, que te queda 5. Y dices que no has restado nada, no has hecho nada. Ah, vale, bueno, no me da cuenta. Pero si yo hago 0 por f1 menos f2, ¿aquí quién me queda? 0 por la fila f1, estás eliminando completamente la fila f1 y ¿quién te queda simplemente? La fila f2. Es decir, ¿tú antes qué fila tenías? Antes tenías la fila f1. La has quitado del tirón y la has cambiado entera por la fila f2. Eso no puede ser. Te has cargado la matriz. Has cambiado una fila por la que te ha dado la gana. Entonces hay que tener mucho cuidado con el orden en el que están puestos los parámetros. Por eso, si el A estuviese primero, no me gustaría tener ese A porque no sé si es un pivote. Y no puedo hacer A por la fila menos esa. Entonces, siempre quiero tener algo que sepa seguro que es distinto de 0. Una vez que tengo estos elementos, ya puedo decir, bueno, la primera fila la dejo tal cual, es decir, la dejo como la fila 1, 1, 1. Amplío con el término A más 1. Y ahora multiplico 1 por A, que sería A, y A menos A,
es 0. Multiplico el 1 por A y se lo resto al de abajo y me queda 1 menos A. Multiplico la A por 1, se lo resto al de abajo, A menos A 0 y me queda simplemente el término menos B. Y ahora multiplico el A más 1 otra vez por A, el 1 por el A se me cancela con esta A y resto A al cuadrado. Cuando reste las otras dos ecuaciones, 1 menos 1, 0, A menos 1, pues me queda A menos 1 simplemente, y 1 menos 1, 0 también, y aquí al 1 le resto A más 1, 1 menos 1, 0, me queda simplemente un menos A. Ya tengo aquí entonces un pivote, ¿verdad? Tengo un elemento distinto de 0 y todo lo que hay por debajo suya es 0. ¿Eso qué significa? Que una vez que estoy aquí, ahora voy a buscar los siguientes pivotes en esta submatriz, ¿verdad? Y aquí decimos, vale, me gustaría coger el 1 menos A, no porque no sé que siempre es un pivote. Vale, voy a buscar por debajo el A más 1, mismo problema, no sé si siempre es un pivote. Es que ya no tengo más opciones, ¿verdad? Entonces, no es que digas aquí, no es que tienes el 1, tienes el A y tienes el 1. Hombre, no cojas el A, que es el que te puede fallar. Cógete alguno que seguro es distinto de 0. Pero es que aquí no hay ninguno que seguro sea siempre distinto de 0. Ahora bien, en este ejercicio en concreto, puedo hacer una trampa porque 1 menos A y A menos 1 son los mismos, pero cambia de signo, ¿verdad? No es que sea una trampa, sino que antes de hacer cambios o suposiciones sobre esos pivotes, yo sí que puedo decir, a la tercera fila le podría sumar la segunda. Yo puedo sumar dos filas sin ningún problema, independientemente de lo que valgan estos parámetros. Porque entonces aquí me quedaría el 1, 0, 0. Aquí tendría el 1. Este término, 1 menos A, cuando se lo sumo al A menos 1, 1 menos 1, 0, A menos A, también me queda 0, ¿verdad? Y aquí me queda el término 1 menos B. Como a 0 le sumo a menos B, me queda el término menos B. Y por último, ampliamos con el A más 1, el menos A al cuadrado y el al menos A le sumo menos A al cuadrado y me queda menos A cuadrado. Fíjate, ¿qué tengo yo entonces? Tengo seguro un pivote aquí en el 1, ¿cierto? Pero en el resto de valores, a lo mejor sí, a lo mejor no. Es decir, esto habrá casos en los que sí sean pivote y habrá casos en los que no. Y lo mismo, esto habrá casos en los que sea un pivote y habrá casos en los que no. Bueno, pues ahora ya voy a tomar valores para ver qué ocurre en cada uno de esos casos. Vamos a tener primero, caso de que esto sea un pivote. Lo analizamos por separado, ¿verdad? Que sería el caso A igual a 1. Es decir, en el apartado A, veamos qué ocurre en cada caso. Primer subcaso que tenemos. Si la A es distinto de 1. Claro, si la A es distinto de 1, ¿qué ocurría? Que yo cogía mi matriz A ampliado con B, yo he hecho escalonamiento con Gauss, ¿verdad? Y al final he llegado a una matriz que era esta matriz de aquí, la matriz 1, 1, 1 ampliado con el A más 1. Luego tenía segunda fila la 0, 1 menos A menos B, ya que parecería el menos A cuadrado. Y luego aquí un 0, 0 menos B. Y aquí aparece el menos A cuadrado, ¿verdad? Y yo qué sé, como estoy suponiendo que la A es distinto de 1, ¿qué puedo afirmar? No solo que el 1 sea un pivote, sino que esto también es un pivote, ¿verdad? Porque como A es distinto de 1, 1 menos A es distinto de 0. ¿Y qué pasa con los términos que aparecen aquí? Que depende, ¿verdad? Porque esto no sé si siempre es 0 o no es 0.
¿Vale? Pues obtenemos aquí unos subcasos. Es decir, ahora, dentro del caso A distinto de 1 vamos a tener varios subcasos. ¿Qué subcaso tenemos aquí? Vamos a ponerle 1.1. ¿Qué pasa si la B es distinto de 0? Que entonces esto también es un pivote, ¿verdad? Y si esto también es un pivote, ¿qué rango tiene la matriz A? La matriz A es lo que está a la izquierda de la raya vertical. Tiene un pivote, tiene otro pivote y tiene otro pivote. ¿Cuántos pivotes tiene? 3. 3 pivotes. Y la matriz ampliada sería la matriz completa. También tiene un pivote, otro pivote y otro pivote, ¿verdad? O sea que la matriz ampliada también tiene 3 pivotes, ¿cierto? ¿Pero en qué espacio estoy trabajando? En R3, ¿verdad? O sea que estoy con dimensión de mi espacio, coincide con el rango de la matriz ampliada. Cuando las tres cosas coinciden, rango de A con rango de matriz ampliada con número de incógnitas que tienes, es que entonces tengo un sistema compatible determinado. ¿Y eso qué significa? Que existe una única solución. No me piden calcularla, me piden simplemente decir qué está ocurriendo. Vale, siguiente caso, que sería el caso 1.2. ¿Qué pasa si ahora la B es 0? Claro, que entonces tenemos un problema, ¿verdad? Porque cuando yo he cogido la matriz A ampliado con B y he hecho Gauss, ¿a qué matriz he llegado? A la 1, 1, 1 ampliado con el A más 1, a la 0, 1 menos A. Y ahora, como la B vale 0, puedo sustituir y pongo aquí un 0, ¿verdad? Aquí el menos A cuadrado. Ya tengo el 0, 0, 0. Y aquí puedo sacar la A factor común, ¿verdad? Que multiplica A menos 1 menos A. ¿Cierto? Entonces, ¿qué sabemos ahora? Que aquí hay un pivote. Que aquí hay un pivote. ¿Y qué pasa en la matriz, en este término que tenemos aquí del independiente? Que eso a lo mejor es un pivote o a lo mejor no, ¿verdad? Entonces aquí vuelvo a tener dos subcasos. Bueno, tres subcasos en realidad, ¿no? Porque... Epa. Borramos. ¿Qué pasa entonces? Aquí. Vamos a ponerlo. Caso 1.2.1. Si este término es distinto de 0. Es decir, si la A, para que sea distinto de 0, ni vale 0, ni la A vale menos 1, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Que cuánto valdría el rango de la matriz A? ¿Cuántos escalones hay a la izquierda de la raya vertical? 1 y 2. O sea que el rango de la matriz A sería 2, ¿verdad? ¿Y cuánto valdría el rango de la matriz ampliada? Si la A vale algo distinto de 0, distinto de menos 1, ¿aquí qué hay? Un número distinto de 0, ¿verdad? Entonces, en total, ¿cuántos escalones hay? Un pivote, dos pivotes y otro pivote más, ¿cierto? O sea que el rango de la matriz ampliada valdría 3. 3 es mayor estricto que 2. Entonces, ¿qué me permite afirmar el teorema de Roche-Frobenius? Que el sistema no puede tener solución, ¿verdad? Es decir, que tengo un sistema incompatible. Y el segundo caso, que podemos englobar estos dos casos en el mismo, que sería el 1.2.1, que es ¿qué pasa si o bien la A vale 0 o también si la A vale menos 1?
Que entonces este término aquí, recuadrado, ¿cuánto vale? Si la A es 0, 0 por lo que sea, 0. Si la A es menos 1, menos 1 menos menos 1 sería menos 1 más 1, que también vale 0. Entonces, el rango de A vale 2, que también coincide con el rango de A ampliado con 3, ¿verdad? Perdón, de A ampliado con B. Los rangos de la matriz y de la matriz ampliada coinciden, pero no vale 3, que era el número de incógnitas que teníamos, ¿verdad? Vale. Siempre que coincidan los rangos de la matriz y matriz ampliada, vamos a hablar de sistema compatible. Es decir, va a haber solución. Como no coincide con el número de incógnitas, no hay una única solución, sino que hay infinitas soluciones. Entonces hablamos de un sistema compatible indeterminado. Es decir, en el sistema incompatible no existe solución y en el sistema compatible indeterminado existen infinitas soluciones. Vale, por último, vamos a ver qué ocurre si la A vale 1, que sería el segundo caso importante, ¿verdad? Entonces ya hemos estudiado primer caso, si la A es distinto de 1, nos han salido todos estos posibles casos. Es decir, si la A es distinta de 1 y B distinta de 0, sistema compatible determinado. Si la A vale 1, B vale 0 y dentro de eso la A no vale 0 ni vale menos 1, sistema incompatible. Si la A es distinta de 1, la B vale 0 y resulta que o la A vale 0 o la A vale menos 1, entonces es un sistema compatible indeterminado. Vale, y ahora el otro caso que sería, ¿qué pasa cuando la A valga 1? Es decir, por otro lado, tenemos caso 2, si la A es igual a 1. Claro, que habíamos obtenido nosotros cuando habíamos escalonado, ¿verdad? Nos había quedado esta matriz que teníamos aquí. Vamos a cambiar la A por 1. Si cambiamos la A por 1, ¿qué nos queda? Aquí, al coger la matriz A ampliado con B y hacer Gauss, nos ha quedado la matriz, que sería primera fila 1, 1. Aquí el A más 1, como la A vale 1, se convierte en la fila 1, 1, 1. Y aquí aparece un 2. La segunda fila sería la 0, 1 menos 1 es 0. O sea que me queda 0, 0 menos B y menos A cuadrado es también menos 1. O sea que tengo aquí 0, 0 menos B menos 1. Y por último, la última fila que sería la 0, aquí la 0, 0 menos B y menos A cuadrado, como la A vale 1, menos 1 es menos 2. O sea que aquí tendría el 0, 0 menos B menos 2. Entonces, fíjate que puedo hacer un nuevo paso de escalonamiento, ¿verdad? Puedo a la tercera fila restarle la segunda fila. Y así que me queda la 1, 1, 1. Aquí un 2. Aquí la 0, 0 menos B. Aquí un menos 1. Y aquí cuando reste la 0, 0. Nos queda también 0. Y menos 2 menos menos 1 nos queda un menos 1. Aquí tengo seguro un pivote. En esta vez, a lo mejor sí, a lo mejor no, ¿verdad? No lo sé. Pero aquí siempre voy a tener un pivote, ¿verdad? Entonces, independientemente de que menos b sea un pivote o no, ¿qué obtenemos aquí? Que en este caso, yo no sé si el rango de A vale 2 o vale 1, ¿verdad? Pero seguro que es el rango de A siempre más chico que el rango de A ampliado con B. Independientemente de este valor que tengamos aquí. ¿Y eso qué significa? Que estamos hablando de un sistema incompatible. ¿De acuerdo? ¿Qué nos dice el teorema de Roche-Frobenius? Que el sistema incompatible significa que no existen soluciones, ¿verdad? Es decir, aquí no existen soluciones.
Así que ya tenemos todos los casos perfectamente desglosados. Es decir, por juntarlo todo y condensar toda la información, ¿qué hemos obtenido entonces? Es decir, hemos obtenido así que cuando tengo un sistema compatible determinado, cuando tenga un sistema compatible indeterminado y cuando tenga un sistema incompatible. Vamos a volver a cada uno de esos casos, ¿verdad? Entonces ya hemos dicho, si la A era distinto de 1 y la B distinto de 0, sistema compatible determinado, ¿verdad? Entonces nos venimos aquí y decimos, pues mira, si la A es distinto de 1 y la B es distinto de 0, tengo un sistema compatible determinado. Hay una única solución. Vale, ¿qué más habíamos obtenido? Que si A era distinto de 1 y la B igual a 0, había dos subcasos, que sería A distinto de 1, A distinto de 0, A distinto de menos 1 y B igual a 0, sistema incompatible. Es decir, que aquí es un sistema incompatible si la A es distinto de 1, de 0 y de menos 1 y la B es igual a 0, ¿verdad? Todo este caso es el caso 1.2.1. Pero si la B vale 0 y la A vale 0 o la A vale menos 1, entonces es un sistema compatible indeterminado. Es decir, aquí hablaríamos de sistema compatible indeterminado si la A vale 0, la B vale 0, o si la A vale menos 1 y la B vale 0, ¿verdad? Y tenemos el último caso que sería, ¿y si la A vale 1? Si la A vale 1, siempre es un sistema incompatible. Es decir, también aquí metemos el caso A igual a 1. Vale, pues así tenemos todos los casos posibles estudiados. Compatible determinado, si A es distinto de 1, B es distinto de 0. Compatible indeterminado, o la A vale 0 y B vale 0, o la A vale menos 1 y la B vale 0. No hay solución si la A vale 1, 0. O sea, si la A es distinto de 0, 1 o menos 1 y la B vale 0, o si directamente la A vale 1. Precisamente en el apartado B me piden resolver en el caso B igual a 0 y A igual a menos 1. En este caso, con esta clasificación que hemos hecho, ¿qué tipo de sistema tenemos? Como la A vale menos 1 y la B vale 0, estoy en el apartado B. Estoy en este caso de aquí, ¿verdad? O sea que me hablan de un sistema compatible indeterminado, es decir, hay infinitas soluciones. Bueno, vamos a resolverlo, es decir, vamos a ver cómo podemos calcular esas infinitas soluciones y vamos a utilizar la información que ya hemos sacado del primer apartado. Es decir, para el B, vamos a cogerlo aquí. ¿Qué tenemos? Vamos a usar lo que hemos visto, ¿verdad? Es decir, caso B. Tenemos un sistema compatible indeterminado. Y ya habíamos obtenido todo ese escalonamiento, ¿verdad? Yo ya había escalonado la matriz para llegar a crear un sistema compatible indeterminado. Había cogido la matriz A ampliado con B, había escalonado con Gauss. ¿Y a qué matriz había llegado? Cuando... ¿dónde está? Aquí. Cuando la A vale 0 y la B vale 0, ¿qué hago? Sustituyo en esta matriz la A por 0, ¿verdad? La B ya la había sustituido por 0. Voy a sustituir también la A por 0. Me queda 1, 1, 1. Y como es 0 más 1, pues me queda toda esa fila de 1, ¿verdad? Es decir, la 1, 1, 1 ampliado con 1. ¿Y luego qué más tenía? Tenía aquí, como la A vale 0, 0,
1, 0 y aquí vale 0, también me queda un 0. O sea que me queda, la segunda fila es la 0, 1, 0 y aquí un 0. Y la última fila nos ha quedado la 0, 0, 0 y como la A vale 0, 0 por lo que sea, pues también nos queda una última fila completa de ceros. Tengo aquí entonces un escalón. Tengo aquí un escalón, ¿verdad? Fíjate que lo que hacemos es, para hallar las soluciones, a la columna que no tiene pivote le damos parámetros. ¿Cuál es la columna que no tiene un pivote? La primera columna tiene un pivote, ¿verdad? La segunda columna tiene un pivote, pero esta columna de aquí no tiene pivote, ¿verdad? Entonces a esta columna le damos parámetros. Es decir, damos parámetros a las columnas sin pivote. Que en este caso, ¿cuál es la única columna que no tiene pivote? Como le hemos dicho, la primera columna de las X, la segunda columna de las Y, la tercera columna es la de las Z, ¿verdad? Pues digo que Z es porque no nos gusta dejarlo con la letra Z, nos gusta cambiar la letra. Lo voy a llamar, por ejemplo, alfa. Y esto sería con alfa un cierto parámetro real, ¿verdad? Y ahora con esta información voy a despejar el resto de variables. Porque claro, ¿qué consigo así? Que esta segunda ecuación, esto en realidad representaba, si tengo 0, 1, 0, rayita 0, es porque es 0 por X más 1 por Y más 0 por Z igual a 0. Pero es que de aquí directamente de la segunda que obtenemos, que la Y ¿cuánto vale siempre? Vale siempre 0, ¿verdad? Pero si me voy entonces a la primera ecuación, tener 1, 1, 1, rayita vertical 1, esto es lo que simbolizaba, era que era 1 por X más 1 por Y más 1 por Z igual a 1. Claro, 1 por X, eso es simplemente X. 1 por Y, es que como la Y vale 0, 0 por 1, sumo 0. Y la Z es 1 por Z, pero ¿quién es Z ahora? Lo hemos llamado alfa. Pues en vez de escribir X más alfa igual a 1, voy a pasar el alfa al otro lado de igualdad restando. Y me queda que la X vale 1 menos alfa, ¿verdad? Y entonces, ¿qué obtenemos? Que ¿cuáles son las soluciones de mi sistema? Con toda esta información, las soluciones serían un conjunto S. ¿Por qué S? Porque soluciones empieza por S, que son todos los puntos X y Z, ¿verdad? La X, ¿cuánto tiene que valer? La X tiene que valer 1 menos alfa. Y la Y siempre vale 0. Y la Z vale alfa. ¿Y quién es alfa? El número real que te dé la gana. El que sea. Es decir que, por ejemplo, si cogieses alfa como 0, si la X vale 1, la Y vale 0 y la alfa vale 0, se verifica la ecuación. Y si la alfa valiese pi, pues cuando la X valga 1 menos pi, la Y valga 0 y la Z valga pi, también se va a verificar el sistema de ecuaciones. Y así con cualquier valor alfa perteneciente a R. Y tenemos aquí, efectivamente, ¿cuántos valores de alfa hay? Infinitos. O sea que hay infinitas soluciones. Es decir, se trata de un sistema compatible indeterminado. ¿Vale? Venga, ahora. Siguiente ejercicio. Ejercicio 3. Ya vamos con espacios vectoriales. Me dicen, fíjate, aquí sí lo han hecho bien. Me han dicho que V es un espacio vectorial de dimensión 4. Es decir, que sé que voy a tener 4 incógnitas. Es decir, que cuando tengo yo aquí mis sistemas de ecuaciones, no aparece un X sub 5. Si nos fijamos, de hecho aquí hay un fallo porque esto lo habrán copiado de algún otro ejercicio y han borrado el X1 y se han olvidado borrar el simbolito más que aparece aquí de algo X1. Vamos a borrarlo nosotros porque nos ponemos más algo, ¿vale? Entonces decimos, igual que no aparece la X1 no podría aparecer un X sub 5. No es el caso porque me han dicho dimensión 4.
Entonces, me están diciendo, U es un subespacio vectorial de mi V, que viene dado por estas ecuaciones implícitas. Realmente, esto es un abuso de notación porque me dice que las ecuaciones están referidas a una cierta base. ¿Eso qué significa? Que en realidad este espacio no es realmente el espacio U, sino es haber tomado coordenadas de U respecto de la base B. Lo que pasa es que es un coñazo tener que escribir esto con los paréntesis todo el rato. Entonces dice, mira, lo mismo es que es lo mismo. Tú sabes que estás tomando coordenadas, es decir, que cuando aquí a lo mejor te salga el elemento 1, 1, 1, 1, en realidad no es el vector 1, 1, 1, 1, sino sus coordenadas. Es decir, que el vector sería el vector v sub 1 más v sub 2 más v sub 3 más v sub 4. Pero es mucho más fácil si trabajamos siempre con las coordenadas, sabiendo que si tienen numerito, en realidad eso representa numerito por el vector correspondiente. ¿Vale? Entonces aquí me piden hallar los subespacios suplementarios de U que contienen a esta recta. Lo primero que vamos a hacer va a ser pasar todo a coordenadas. Es decir, que en realidad, como vamos a trabajar con coordenadas, se me van a simplificar las cosas. Es decir, si tomamos coordenadas respecto de la base B, tendríamos que el espacio R no va a estar generado por el v1 más v2 más un v4, sino que cuando tomo coordenadas sería el vector de coordenadas 1, 1, 0, 1, ¿verdad? Porque el v1 más v2 más v4, este vector v sub 1 más v sub 2 más v sub 4 es una vez el v sub 1 más una vez el v sub 2 más 0 veces el v sub 3 más una vez el v sub 4. Y lo que me interesa en realidad es simplemente saber el numerito por el cual está multiplicando a cada vector de la base. Y voy a trabajar mejor con las coordenadas, que me gusta más porque así trabajo con numeritos. ¿De acuerdo? Ellos utilizan L para designar al espacio generado por. Lo podemos poner también con estos corchetes. Y hay muchas veces que si lo ves en inglés, en lugar de una L, escriben span, que significa literalmente generar. E incluso en español hay veces que hay gente que ha escrito gen, que a mí no me gusta nada, ¿no? De generar. Pero bueno. Ahora, ¿quién sería la recta S? La L y los corchetes lo mismo. Es lo mismo. Es decir, que tú puedes, cuando yo ponga, por ejemplo, L del 1, 1, 0, 1, es lo mismo que si pongo los corchetes estos picudos del 1, 1, 0, 1. O es lo mismo que si escribo el span del 1, 1, 0, 1. Que es lo mismo que si escribo el gen del 1, 1, 0, 1. Que cada uno lo escriba como quiera. A mí me gusta con los corchetitos esto. No me gusta nada la L, pero eso es una manía personal mía, ¿sabes? Cada uno desarrolla sus manías personales a la hora de estudiar la carrera. Ahora, por otro lado, la recta S, ¿quién sería? Si hacemos el mismo proceso, sería el generado por quién. El vector menos v sub 1 más v sub 3 más v sub 4 se convierte en el vector menos 1, 0, 1, 1, ¿verdad? Vale. Entonces, ahora, ¿qué quiero hacer? Quiero sacar espacios suplementarios de U. Ahora, importante, vamos a recordar que era un espacio suplementario. ¿Por qué? Un espacio suplementario, como es el espacio U, vamos a llamarlo normalmente U' a U,
es aquel que cumple dos cosas. Realmente lo que cumple es que el espacio total V es igual a coger el espacio U y hacerlo suma directa con el espacio suplementario U'. Es decir, que esto lo podemos desglosar en dos cosas. Por un lado, que el espacio U, al sumarlo con el U' es igual al espacio total V. Y por otro lado, si queremos, es como si yo separase esto, la suma en suma directa, que es la suma con el circulito, y la parte del circulito, que es convertirlo en suma directa, lo único que significa es que el U intersección con el U' sea igual al vector nulo. ¿Vale? Es decir, que este igual significa que la suma sea el total. Suma directa, por definición, simplemente significa que la intersección de los dos subespacios es el vector 0. Ahora, hay una herramienta o hay una consecuencia del hecho de que dos cosas sean suma directa igual al total. Y es que, en particular, entonces, si tengo una base de U y tengo una base de U', que esto sea base de U y que esto sea base de ese suplementario U', al unir ambas cosas obtengo una base de ¿quién? Como U más U' es el total y no se repiten vectores, ¿verdad? Esto es una base del espacio total V. ¿De acuerdo? Entonces, el modo de hallar lo que me falta, ¿qué es lo que me falta hallar? Me falta sacar este conjunto, la base de U', del suplementario. Lo que voy a hacer es buscarme una base de mi espacio vectorial U, que tengo que sacarla de las ecuaciones, coger una base sencilla del espacio total V y escalonar, ampliar la base con la base del total. Entonces, primero, base sencilla del espacio U. Lo último que has dicho. O sea, U' es como se representa. Es lo que quieres añadirle. Es decir, tienes el conjunto U y te falta añadirle algo para llegar al total, ¿verdad? Sí. ¿Cómo saco lo que tengo que añadir? Coge lo de U, pon lo del total y escalono para ver cuáles son los vectores linealmente independientes, como hicimos en el ejercicio anterior. Si yo tengo una base del total y le añado una base de U, eso sigue generando a todo. Lo que pasa es que hemos perdido la independencia. Pues vamos a escalonar para quedarme con los vectores independientes. Y eso con lo que tú estás ampliando es la base del suplementario. Lo primero que tengo que hacer, base sencilla del espacio total. Hombre, la canónica. Yo sé que siempre puedo tomar una base hiper sencilla del espacio total. Base del espacio total V. Es que me han dicho que la base es el V1, V2, V3, V4. Vale, pues toma coordenadas respecto de esos vectores. Es decir, sería la 1, 0, 0, 0 y el 0, 1, 0, 0 y el 0, 0, 1, 0 y el 0, 0, 0, 1, ¿verdad? Que en realidad este primero es el vector V1, claro, 1 por V1, 0 por V2, 0 por V3, 0 por V4. Y el V2 es 0 por V1, 1 por V2, 0 por V3, 0 por V4. Pero me gusta más trabajar con numeritos porque entonces puedo utilizar matrices y escalonar, ¿vale? Venga, lo que me falta ahora es sacar una base de U. Para sacar una base de U, ¿qué voy a hacer? Escalonar la matriz de coeficientes. Es decir, para
sacar una base de U, escalonamos su matriz de coeficientes. ¿Que quién sería? Sería, yo lo llamo M de matriz, U del subespacio, y como es de coeficiente a mí me gusta ponerle una tilde para distinguirla de la matriz de vectores, pero eso es otra manía personal mía. Lo puedes llamar matriz A si quieres. Que sería, vamos a convertir las ecuaciones, me voy a quedar con los coeficientes, ¿verdad? A la x1 lo multiplican 1, a la x2 lo multiplican 1, a la x3 lo multiplican 1 y a la x4 lo multiplican 1. Cuando tengo ecuaciones implícitas, no añado la raíz vertical y el 0 porque siempre está igualado a 0. Entonces, ¿para qué voy a poner raíz vertical y siempre una columna de 0? Si al sumar 0 siempre sale 0. Y ahora la segunda fila sería, no aparece el x1, un 0, 2x2, 1x3 y menos 1x4. Anda, mira, es que resulta que ya está escalonado, ¿verdad? Tengo aquí un pivote en la primera columna, tengo un pivote en la segunda columna. ¿Ya qué tengo que hacer? Resolver el sistema de ecuaciones como tal, ¿verdad? Y hemos visto que en las columnas que no tengan pivote le voy a dar parámetros. Es decir, damos parámetros a las columnas sin pivote. La primera columna sí que tiene un pivote, la segunda columna sí que tiene un pivote, pero la tercera no. A la tercera columna llamado x3. Pues a x3 le doy, por ejemplo, el valor alfa. La x4 tampoco tiene pivotes, pues le doy otro parámetro distinto. A x4 lo llamo beta. Y ahora voy a despejar x1 y x2 de las ecuaciones. Es que si me voy a la segunda ecuación, ¿verdad? Tengo 0 por x1, 2 por x2, o sea que si despejo la x2 es igual a este menos 1 pasa sumando, que esto quien representa la cuarta columna, es decir, menos x4 pasa sumando, se convierte en más x4. ¿Y cuánto valía x4? Beta. Menos x3, porque pasa restando. ¿Y cuánto valía x3? Alfa, o sea que beta menos alfa, pero este 2 tengo que pasarlo dividiendo. Bueno, pues vamos a irnos ya también a la x1, porque si aquí x1 más x2 más x3 más x4, vale, pues vamos a sumar cuánto vale x2, cuánto vale x3 y cuánto vale x4. Pues decimos, es que x2 vale beta menos alfa entre 2. Si le sumo x3, alfa menos alfa medio me queda alfa medio. Y si sumo beta, beta más beta medio me queda 3 beta medio. Como todo eso pasa restando, me queda menos 3 beta menos alfa y todo eso dividido entre 2. Y esto sería para todo alfa y beta pertenecientes a, me han dicho que es un K espacio vectorial. Bueno, pues perteneciente a K, lo que sea K, ¿de acuerdo? Ahora bien, yo quiero sacar una base, ¿verdad? Entonces, para sacar una base voy a darle valores a estos parámetros de K. Es decir, damos unos ciertos valores. Lo importante es que no puedo dar los valores que sean linealmente dependientes, es decir, damos valores linealmente independientes para sacar una base. Y una base de U sería, por ejemplo, vamos a darle ciertos valores. Son vectores de 4 componentes, componente 1, componente 2, componente 3, componente 4 y componente 1, componente 2, componente 3 y componente 4. Oye, que siempre puedo dar los valores más sencillos, que sería aquí hacer alfa igual a 1
beta igual a 0. Y aquí tomar entonces el alfa igual a 0 y el beta igual a 1. Eso seguro que lo puedo hacer. Ahora, ¿cuál es el problema? Que si cojo justo en este ejercicio alfa igual a 1, beta igual a 0, por ejemplo, el x1, ¿cuánto vale? Vale menos un medio. A mí tener fracciones no me gusta. Entonces, como no me gusta tener fracciones, voy a cambiar estos valores para que me queden números bonitos sin fracciones. Por ejemplo, ¿qué pasa si alfa valiese menos 2 y la beta valiese 0? Entonces el x1, como beta es 0, 0 por menos 3, fuera. Alfa vale menos 2. Menos 2 sería 2. ¿Y 2 entre 2? Ah, pues mira, sale aquí un hito. Hombre, me gusta más el 1 que el menos un medio, para empezar. Y para x2, beta vale 0. Y alfa vale menos 2. Menos 2 sería 2. ¿Y 2 entre 2? 1. Ah, pues mira, este también es bonito. Es verdad que ahora el alfa 3, el x3 que vale alfa, aquí aparecería un menos 2, pero bueno, es simplemente 1 negativo en vez de tener dos fracciones con un menos un medio. Vale, ahora le tengo que dar valores linealmente independientes, es decir, si le he dado el menos 2, 0, no le puedo dar el 4, 0, ni el 1, 0. Tengo que buscar otros valores. ¿Qué valores? Los que más te gusten a ti. Los que más sencillos podamos ver. Que hay muchas opciones. Por ejemplo, yo podría decir, pues hago el mismo proceso y ahora le doy a alfa el valor 0 y a beta el valor menos 2. Algo así. Pero que también puede decir, puedo combinar valores y darle, no lo sé. Parece que si le das a beta el valor menos 1 y a alfa el valor 1, ¿qué te queda? Si beta vale menos 1 sería menos 3 por menos 1 sería 3. Cuando a 3 le resto 1 me queda 2. Y 2 entre 2, 1. Y cuando cojo x2, si la beta vale menos 1 y la alfa vale 1, menos 1 sería menos 2. Menos 2 entre 2, un menos 1. La x3 es alfa, vale 1. La x4 es beta, vale menos 1. Pues este sería otro posible vector, ¿de acuerdo? Ya tengo dos vectores de mi base de u. Vale, ahora tengo que ver qué me hace falta añadirle para que el espacio suplementario, ahora bien, me da una información adicional que sería que contenga la recta. Entonces, en general, vamos a ver cómo hacemos este proceso para hallar el espacio suplementario. Es decir, para hallar u', que sería el espacio suplementario, ampliamos la base de u a una base de el total v. ¿Cómo lo ampliamos? Mira, lo que tienes que hacer es coger la base de u primero. ¿Quién es la base de u? Estos dos vectores, ¿verdad? Los ponemos por columna. El 1, 1, menos 2, 0. Y luego venía el 1 menos 1, 1 menos 1. Es decir, aquí primero coloco una base de u. Bueno, voy a poner aquí. Base de mi espacio u. Tendría que poner rayita y ampliar ahora con la base del total, ¿verdad? Que la base del total, la que tú quieras. Por ejemplo, hemos cogido una base del total que sea la 1, 0, 0, 0, la 0, 1, 0, 0, la 0, 0, 1, 0 y la 0, 0, 0, 1. Que esto era una base del total v, ¿verdad? Y me pondría a escalonar. Ahora bien, me da una información adicional, ¿verdad? Y la información adicional que me dan es que los espacios suplementarios de u tienen que contener a esta recta, ¿verdad?
como tienen que contener a esa recta, por lo menos tiene que estar este vector ahí dentro. ¿Y este vector quién era? Era el vector 1, 1, 0, 1. Es decir, que voy a meter aquí en medio la base de la recta R que me están pidiendo que quiero que esté dentro de U, ¿verdad? O del suplementario de U. Esto se parece mucho a lo que hacíamos nosotros en bachillerato con los vectores y demás, cuando decía, es que quiero un plano que sea paralelo a una recta. Y tú dices, pues si el plano tiene que ser paralelo a la recta, el vector de dirección de la recta tiene que ser uno de los vectores de dirección del plano. Y ahora sacamos el otro. Pues aquí hacemos lo mismo. Es que quiero que ese espacio U', piénsalo como un plano, algo contenga esa recta. Pues el vector azul de la recta tiene que estar en ese U' y aparte a ver qué más me falta, ¿verdad? Y el que más me falta va a ser que cojo de esta base para llegar a algo que tenga dimensión 4. ¿Cómo? Cojo todo esto y vamos a buscar los vectores linealmente independientes. Y me voy a quedar con los vectores que tengan pivote. Y lo que esté a la derecha de esta rayita vertical va a ser lo que me dé el suplementario, donde por lo menos ya voy a querer tener el vector azul. ¿Vale? Entonces vamos a escalonar. Lo último que estaba diciendo. Lo último que estaba diciendo. Claro que si todo lo que está aquí a la izquierda es lo de U, ¿verdad? Todo lo que yo consiga aquí con pivote va a ser lo que le falta a U para ser el total, ¿verdad? Y de aquí lo que estamos haciendo es sacar una base de U', ¿verdad? Porque si aquí tú ya tienes tus dos vectores, ¿cuánto me hace falta para llegar al V? Como el V son 4 y ya tienes 2 de U, me hace falta otros 2, ¿verdad? Pues las dos columnas que tengan pivote aquí son las que voy a coger como base de U'. ¿Y por qué coloco el vector azul delante? Porque quiero que el primer pivote salga en el vector azul. Si es posible, a lo mejor no es posible, ¿de acuerdo? Aquí como me dicen que contienen, entiendo que sí es posible. En la segunda pregunta me dicen, ¿y alguno contiene hasta otra recta? Es decir, ¿y si cambio este vector azul ahora por este, consigue un pivote en la azul? A lo mejor no. Bueno, vamos a ver si es posible obtener esos pivotes, ¿vale? Entonces nos ponemos simplemente a escalonar. ¿Cuándo escalonamos? Bueno, pues ya tengo simplemente un numerito. A la segunda fila le resto la primera. A la tercera fila le sumo 2 veces la primera. La cuarta ya tiene un 0, ¿vale? Pues no tengo que hacer ninguna operación más. Y me queda primera tal cual, 1, 1. Rayita, la rayita la ponemos simplemente para visualmente saber dónde estaba el vector de U. Y no, o sea, el vector de R y no equivocarme a ver si era la tercera, la cuarta o me confundía. Que si no quieres poner las rayitas verticales no tienes por qué ponerlas, ¿eh? Y ahora seguimos con la 1, 0, 0, 0. Como le resto, me queda 1 menos 1, 0, menos 1 menos 1, menos 2, 1 menos 1, 0. Y aquí me queda el menos 1, 1, 0, 0. Ahora sumo 2 veces para que me quede un 0. Sumo 2 veces, me queda un 3. Sumo 2 veces, me queda un 2. Sumo 2 veces, me queda un 2. 0, 1, 0. Y la última se queda tal cual como 0, menos 1, 1, 0, 0, 0, 1. ¿Vale? Cuando seguimos escalonando, pues aquí depende. Si quiero, podría hacer un cambio y cambiar la segunda fila por la cuarta, porque así no tengo que estar multiplicando por varios números. Pero bueno, tampoco pasa nada. Vamos a hacer simplemente las cuentas porque esperemos no equivocarnos con números 2 y 3. Aquí, como tengo un 3 y aquí tengo un menos 2, ¿qué voy a hacer? Multiplico por 2 las terceras filas y le sumo las 3 veces la segunda, ¿verdad? Y como aquí hay un menos 1 y tengo un menos 2, multiplico por 2 la cuarta fila y le resto la segunda. Entonces, ¿qué nos queda con todo esto? Primera fila igual, 1, 1, rayita vertical, 1, otra rayita vertical y ahora tengo el 1, 0,
0, 0. Nos vamos ahora. La segunda fila se queda igual. La 0, menos 2, 0. La menos 1, 1, 0, 0. Y ahora cuando hago estas operaciones, esto sigue siendo un 0. Multiplico por 2, 6. Multiplico por 3, menos 6 y sumo 0. Multiplico por 2, 4. 0 por lo que sea es 0, o sea que me queda un 4. Multiplico por 2, 4. Multiplico menos 1 por 3, menos 3. 2 menos 3, menos 1. 0, nada. Multiplico por 3 y sumo 3. Multiplico por 2, 2. Y luego 0 y 0 me queda simplemente 0. Y ahora la última, aquí me queda un 0. He multiplicado menos 1 por 2 y le resto el menos 2 para que me quede un 0. He multiplicado el 1 por 2 y le resto 0, o sea que me queda aquí un 2. He multiplicado por 2 y le resto el menos 1, me queda un 1. Multiplico por 2, resto el 1, me queda un menos 1. Multiplico por 2, resto 0, 0. Multiplico por 2 y resto 0, me queda un 2, ¿vale? Y ahora ya solo me falta hacer otra operación más, ¿verdad? Para llegar a que si a 2 veces la cuarta fila le resto la tercera fila, ¿qué obtenemos? La primera fila se queda tal cual, 1, 1, rayita vertical, 1, otra rayita vertical, el 1, 0, 0, 0. Segunda fila se queda igual, 0 menos 2, 0. Aquí el menos 1, 1, 0, 0. Aquí tercera se queda igual, 0, 0, 4, menos 1, 3, 2, 0. Y la última fila, 0, 0. Ahora multiplico por 2 y resto 4, 0. Multiplico por 2 y resto el menos 1, 3. Multiplico por 2 y resto el 3, menos 5. Multiplico por 0, resto el menos 2. Bueno, resto el 2, menos 2. Multiplico por 2, resto 0, 4. Lo que me importa son los pivotes. He obtenido un pivote en esta columna y un pivote en esta columna. Cosa que ya tenía que saber, ¿verdad? Porque como U era una base, en estas dos columnas cuando escalonase me iban a quedar dos pivotes, ¿cierto? Pero fíjate que me ha quedado también un pivote en la columna de en medio, que era la columna del vector azul. Lo que también quería porque quería que el vector azul fuese un vector del suplementario U'. Y además me ha quedado un último pivote, ¿dónde? En la cuarta columna. ¿Eso qué significa? ¿Cuáles son los dos vectores que yo debo coger de la base de U'? A la derecha de lo de U, donde haya pivote. U es la parte azul que tengo aquí las dos primeras columnas, ¿verdad? Pues cojo las dos columnas correspondientes a los vectores que había pivote. Ahora bien, no cojo el vector 1, 0, 4, 0, sino que digo, como en esta columna hay un pivote, me fijo en la columna inicial que tenía aquí. Y este es el vector que cojo para la base. Como en la cuarta columna hay un pivote, no cojo el vector 1, menos 1, menos 1, 3, sino que me voy a la columna correspondiente y este es el vector que cojo para la base. Es decir, que entonces, ¿quién es una base del espacio suplementario U'? Es el conjunto formado. Seguro que tenía que estar el vector azul, el 1, 1, 0, 1. Y además el otro vector que he tenido que añadir es el vector 1, 0, 0, 0. ¿Vale? Cuando a mí me pidan en general determinar los subespacios suplementarios de U que contienen a la recta tal, lo que me están pidiendo es simplemente que dé o bien una base o bien unas ecuaciones implícitas. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, he dicho, pues, ¿tienes una base? Ah, pues genial, pues aquí tengo esta base como opción. O podría tener, pasar a ecuaciones, como directamente he obtenido esta base, me quedo con esto. ¿De acuerdo? Que es cierto que técnicamente, si nos ponemos quisquillosos, esto no es el espacio U', son las coordenadas del U', ¿verdad?
Es decir, que en realidad el espacio suplementario U' sería el generado, y en lugar de escribir el vector 1, 1, 0, 1, voy a escribir el vector v sub 1 más v sub 2 más v sub 4, coma, y en lugar de escribir el vector 1, 0, 0, 0, que son las coordenadas, escribiría el vector v sub 1 simplemente. Hombre, efectivamente esto contiene a la recta R, ¿verdad? Claro, porque tengo aquí que la recta R, ¿por quién estaba generado simplemente? Por este vector que era el v1 más v2 más v4, ¿cierto? Ah, pues está ahí dentro. Pues es la recta R con cualquier otra combinación de este vector v sub 1. Y ahora, en la segunda parte, me van a pedir exactamente lo mismo, pero lo vamos a cambiar el vector 1, 1, 0, 1 por el vector de la recta S. ¿De acuerdo? Es decir, que es como si nosotros nos venimos ahora a esta parte y ahora queremos ver si es posible obtenerlo, pero con la recta S. Es decir, borramos todo esto. Aquí. Todo esto va para afuera. Fuera. Y vamos a hacer las mismas cuentas, pero en lugar de tener aquí la base de la R, vamos a tener la base del S. Y este vector cambia y se convierte en el vector. ¿Por qué motivo borrar el primer vector de aquí? No lo sé. El 1, 0, 0, 1, ¿vale? Tengo la base de V y ahora voy a coger la base de S, que era el menos 1, 0, 1, 1, que es base de S. ¿Sí? Estudiamos si es posible para S. Si puedo hacer lo mismo, ¿verdad? Si puedo conseguir que haya un pivote en la columna azul. Bueno, pues vamos a escalonar. A la segunda fila le resto la primera. A la tercera fila le sumo 2 veces la primera. Me queda entonces la primera fila tal cual, la 1, 1, rayita, el menos 1, rayita, 1, 0, 0, 0, resto, 0, menos 2, resto, 1, menos 1, 1, 0, 0, sumo 2 veces, 0, 3, sumo 2 veces, menos 1, sumo 2 veces, 2, 0, 1, 0, y aquí me queda el 0 menos 1, 1, 1, perdón, aquí no hay un 1, aquí hay un 0, y es 0, 0, 0, 1, ¿vale? Venga, vamos a seguir escalonando, ¿verdad? Ahora, ¿qué hacemos? Ahora tendría que a 2 veces la tercera le sumo 3 veces la segunda. Y a 2 veces la cuarta le resto la segunda. ¿Qué nos va a quedar entonces? Nos va a quedar el 1, 1. Ampliamos. Menos 1. Ampliamos. 1, 0, 0, 0. Ahora 0 menos 2 se queda igual. 1. Menos 1, 1, 0, 0. Y lo que vamos a hacer ahora sería multiplico por 2, sumo 3 veces, esto para que me quede un 0, un 0. Ahora multiplico por 2, sumo 3 veces, ¿qué nos quedaría? Pablo, un momento, porque han pegado la puerta y a lo mejor un paquete, no sé. Vale. Un momento. En realidad, lo que nos piden en este ejercicio no es si puedo encontrar un subespacio suplementario que contenga la recta, sino que me pide si algunos de ellos, ¿de cuáles? De los subespacios suplementarios U que contenían a la recta R. Es decir, si alguno de los anteriores ya contiene esta recta. Es decir,
Que esto sería lo que tenemos que hacer si la pregunta es la misma. Igual si busco el espacio U' que contiene a recte, busco el espacio U' que contiene a S. Pero aquí en realidad me están preguntando alguno de los que ya he calculado contiene a S. Es decir, que aquí en realidad lo que nos preguntan es, hemos obtenido antes, y aquí vamos a hacer un poquito abuso de notación, ¿no? Pero bueno, da igual. Hemos tenido nuestros espacios U' que estaban generados por el v1 más v2 más v4, ¿verdad? Con el v1, ¿cierto? Y queremos ver si esa S está contenido en algún U', en este U', ¿verdad? Claro, para ello basta ver si los vectores de S se pueden expresar como combinación de los vectores de U'. Es decir, si existen unos escalares, vamos a llamarlos lambda y mu, pertenecientes a K, tales que yo puedo expresar cuál es el vector que genera a S. Es el vector menos v1 más v3 más v4, ¿verdad? Pues quiero ver si eso es igual a lambda por el vector v1 más v2 más v4 de U' o más mu por el vector, el otro que es simplemente el v1 de U', ¿verdad? Y ahora, cuando yo agrupo lo que va con v1, lo que va con v2, lo que va con v3 y lo que va con v4, ¿qué obtengo? Obtenemos que multiplica el vector v1. Pues no sé, si paso esto que está restando a la derecha, tendría que aquí al v1 lo multiplica un lambda y aquí lo multiplica un mu, y este menos 1 pasa restando más 1, ¿verdad? Todo eso por el v1. Y el v2 solo tengo aquí, ¿verdad? Pues un lambda por el v2. Y al v3, aquí, ¿verdad? Esto pasa restando y me queda más menos 1 por el v3, ¿verdad? Y el v4, pues mira, aquí tienes el lambda que multiplica el v4 y de aquí este v4 pasa restando menos 1, ¿verdad? Y entonces todo eso ¿a cuánto está igualado? Al vector 0, ¿verdad? Pero vamos a pensar, porque aquí que tengo algo por el vector v1, ¿verdad? Es decir, tengo algo por vector v1 y tengo algo por vector v2 y tengo algo por vector v3 y tengo algo por vector v4 y todo eso igualado a 0. Pero el conjunto de los vectores v1, v2, v3 y v4 era una base, ¿verdad? En particular, estos vectores que aparecen aquí, ¿cómo son? Linealmente independientes. ¿Y eso qué significa? Que como tengas algo por v1, más algo por v2, más algo por v3, más algo por v4, la única opción posible es que esos numeritos como tienen que ser 0, ¿verdad? Por ser linealmente independiente, la única opción posible es que el lambda más mu más 1 sea igual a 0, que el lambda sea igual a 0, que el menos 1 sea igual a 0 y que el lambda menos 1 sea igual a 0, ¿verdad? Y dice, no pasa nada, resuelve un sistema. Y dice, ya, resuelve un sistema. Pero de esta segunda ecuación que obtenemos, tercera ecuación, menos 1 es igual a 0, eso es imposible, ¿verdad? Y como eso es imposible, ¿puedes encontrar algún valor de lambda y mu de modo que menos 1 sea igual a 0? No, ¿verdad? ¿Y eso qué implica? Que no existe ningún subespacio suplementario U'
tal que esa recta S esté contenido en el U'. ¿De acuerdo? Vale, pues no pasa nada. No hay ninguno que contenga esta recta. A ver qué le hacemos. Mala suerte. ¿De acuerdo? Venga, vamos ahora con el último ejercicio. El último ejercicio que es el... Vale, pero espera, Dime. porque a un repaso así por encima Lo que hemos dicho ha porque... sido... Imagínate que esto fuese como en bachillerato, ¿no? De yo tengo un plano y la pregunta es, tienes un montón de tipos de planos, ¿verdad? Y te doy otra recta. Y te digo, ¿hay alguna recta, algún plano de modo que esta recta esté dentro del plano? Te dice, pues no sé, yo voy moviendo los planos, ¿verdad? A ver si hay alguno que pille la recta entera. Para eso que tengo que ver, si los vectores de la recta caen dentro del plano, ¿verdad? Eso es lo que hago aquí. Cojo los vectores de la recta, ¿verdad? Que son los menos v sub 1 más v sub 3 más v sub 4. Y veo si alguno cae dentro de este U', ¿verdad? Sí, pero ¿por qué le has puesto un menos delante? ¿Un menos a qué? Al principio, ahí donde tienes el es, El menos v sub ahí 1 ese. porque los vectores de S, ¿quiénes son? Ah, vale, es verdad, La recta S son menos v sub 1 más v sub 3 más v sub 4. Esto de aquí. Sí. Y entonces lo saco para allá. Y resulta que me sale que ninguno puede estar ahí dentro. ¿Vale? Porque es imposible que puedas expresar este vector como combinación de los vectores de U', que son este y este. Si ningún vector lo puedes expresar como combinación, no puedes tener la recta S completamente dentro de la U'. ¿Vale? Porque este sistema no tiene solución. Oye, pues mala suerte. Es que resulta que si la recta corta así, da igual cómo pongas el plano, si el plano siempre es paralelo, nunca vas a poder coger a la recta. ¿De acuerdo? ¿Se entiende ahora? Vale. Muy bien. Venga, y ya vamos con el último apartado, o el último ejercicio, que vale un puntito solo, un poquito más corto, y me dice, mira, tú tienes dos bases de dos espacios vectoriales, y me dan una aplicación que va de v en v', y me preguntan si la aplicación es lineal. ¿Vale? Entonces, nosotros, ¿qué sabemos? Sabemos que lineal, ¿qué significa? Significa que cuando yo cojo f de alfa por un vector v más beta de un vector w, eso tendría que ser lo mismo que hacer alfa de f del vector v, ¿verdad? Más beta por f del vector w. Bueno, vamos a ver en este caso qué pasa, porque me dicen cuánto vale f del vector de la base v sub 1. Y me dicen cuánto vale f del vector v sub de la base. Y aquí tengo cuánto vale f de esta combinación, ¿no? Entonces, si f fuese lineal, tendríamos que al hacer f de 2 por el vector v sub 1 menos 3 por el vector v sub 2, eso sería lo mismo que hacer dos veces f del vector v sub 1 menos 3 veces f del vector v sub 2, ¿verdad? Porque podría sacar el numerito para afuera y convertir la suma o la resta en la correspondiente suma o resta, ¿cierto? Sin embargo, ¿qué pasa aquí? Cuando yo calculo 2f de v sub 1 menos 3f de v sub 2, ¿sé cuánto vale v sub 1? ¿O f de v sub 1? Sí, me han dicho, si v sub 1 es esto de aquí, pues aquí me queda dos veces, ¿quién? El u sub 1 más el u sub 2 más el u sub 3, ¿verdad? Y le resto 3 veces f de v sub 2. Y f de v sub 2 me han dicho que vale u sub 1 menos u sub 2, ¿cierto? Venga, pues vamos a simplificar todo esto, porque esto ¿qué nos queda? Cuando multiplicamos 2 por u sub 1 menos 3 por u sub 1 me queda menos u sub 1.
Dice, mira, de momento voy bien, ¿verdad? Y cuando hago u sub 2 me queda 2 por u sub 2 menos 3 por menos u sub 2 sería menos 3 menos por menos más, ¿verdad? Y me queda ¿cuánto? 2 por u sub 2 más 3 u sub 2 me queda más 5 5. u sub 2. Dice, ole, 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 que aquí tengo más 5 u sub 2, que de momento esto va genial, ¿verdad? Pero de la última, 2 por u sub 3, aquí no hay u sub 3, ¿verdad? 2 por u sub 3 me queda más 2 veces u sub 3. Dice, anda, porra. ¿Cuánto tenía que haberme salido? Menos 3 por u sub 3, ¿verdad? O sea que obviamente esto es distinto de f de 2 v sub 1 menos 3 v sub 2, ¿verdad? Porque aquí tendría que haberme salido un menos 3 u sub 3 y me sale un 2 u sub 3. Y entonces, ¿qué puedo afirmar? Que la f no es lineal, ¿verdad? Porque para que sea lineal, esto tiene que cumplirse siempre, sea cuales sean los numeritos alfa y beta que tú cojas, y sean cuales sean los vectores v y w que tú cojas. Como haya un caso en el que falle, es suficiente para decir que no la puedes llamar lineal. ¿De acuerdo? Hay un caso que es el caso coger el vector v sub 1 y coger el vector v sub 2 y coger el alfa como 2 y el beta como menos 3. ¿Suficiente? Como falla, entonces la aplicación no es lineal. ¿De acuerdo? Vale. ¿Complicado? Este último ejercicio era No. sencillito para darte el último puntito para llegar al 10. ¿Vale?